Le doy la bienvenida una vez más a su curso de gestión de proyectos, Proyecto 2013, en nombre de GC Consultores. En este video número 35 vamos a planificar las adquisiciones. Lo primero que debemos saber que este es un proceso que todavía pertenece al grupo de los procesos de la planificación. Planificar las adquisiciones consiste en documentar las decisiones de compra del proyecto. Aquí se van a especificar las propuestas y se van a identificar los potenciales vendedores. Como todo proceso, tiene entradas, tiene herramientas y tiene salidas. Dentro de sus entradas tiene el plan para la dirección del proyecto, documentación de los requisitos, registro de riesgos, recursos para las actividades, el cronograma del proyecto, la estimación del costo de las actividades, los registros de los interesados, la línea avance del alcance, los factores ambientales de la empresa y por último los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas que vamos a utilizar va a estar el análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, investigación del mercado y reuniones. La salida que este proceso genera va a ser el plan de gestión de las adquisiciones, el enunciado del trabajo de las adquisiciones, documentos de las adquisiciones, criterios de selección de proveedores, decisiones de hacer o comprar, solicitud de cambios y documentación del proyecto actualizado. Lo primero que debemos hacer en planificar las adquisiciones es tomar decisiones de hacer o comprar, determinar qué comprar o adquirir fuera del equipo, cuándo y cómo hacerlo. Lo segundo, debemos determinar los tipos de contratos a ser usados. Después veremos las métricas de adquisiciones para gestionar contratos y evaluar vendedores. Y por último, determinar la gestión de proveedores, coordinación, informes, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes tipos de contratos. Estos se clasifican, o vamos a clasificar, lo que vamos a ver, en contratos de precio fijo de suma global, contratos de costos reembolsables y contratos por tiempo y material. Dentro de los contratos de precio fijo de suma global tenemos tres tipos: contrato de precio fijo cerrado, el contrato de precio fijo más honorarios con incentivos y el contrato de precio fijo con ajuste de precio por la inflación. En el caso de los contratos de costos reembolsables, tenemos el contrato de costos más honorarios fijos, el contrato de costos más honorarios con incentivos, el contrato de costos más honorarios por cumplimiento de los objetivos y el contrato de costos más porcentaje de costos. En todos estos contratos hay un punto que es interesante, importante ver, y esto lo vamos a ver en la siguiente gráfica. ¿Quién asume riesgo en cada tipo de contrato? Según vemos en esta gráfica, tenemos una línea recta que va desde el riesgo muy bajo hacia alto del vendedor y, pues, al contrario a ello, una línea azul, una línea recta azul, donde inicia con un riesgo alto del comprador y disminuye casi a cero según se avanza en la línea de las AX. Y ahí vemos los diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, el primero que vemos es el CPPF, que no es más que el contrato de costo más honorario fijo. En este contrato, para el vendedor el riesgo es bajo, sin embargo para el comprador el riesgo es alto. En el caso del CA, para seguir viendo el mismo tipo de contrato, en el caso del CPAF, que no es más que el contrato de costo más honorario por cumplimiento de objetivos, que están dentro de los contratos de costos reembolsables, en este caso ya empieza a aumentar el riesgo del vendedor y empieza a disminuir, como vemos aquí, a disminuir el riesgo del comprador. Así, siguiendo con la misma temática, el TIM, que es el contrato por tiempo material,
sigue disminuyendo el riesgo del comprador y sigue aumentando el riesgo del vendedor. En el caso del PFPIF, que es el contrato de precio fijo más honorario por incentivo, ya prácticamente el riesgo del comprador ha disminuido totalmente y aumenta considerablemente el riesgo del vendedor. Siguiendo con la gráfica y volviendo hacia atrás, ahora vemos el CPFF, que no es más que el contrato de costo más honorario fijo. En este caso, el vendedor tiene poco riesgo y el comprador ya asume casi la totalidad de los riesgos. El CPIF, este tipo de contrato, que es el contrato de costo más honorario con incentivo, si lo vemos la gráfica, prácticamente está en el punto medio. En este tipo de contrato, tanto el comprador como el vendedor comparten el riesgo. En el FPEPA, el contrato de precio fijo con ajuste de precio por inflación, en este el comprador va bajando sus riesgos y va aumentando el del vendedor. Y por último, en el FP, que es el contrato fijo, en él vemos que de precio fijo, en él prácticamente el comprador no tendría ningún riesgo y lo asumiría en su totalidad el vendedor. Este análisis o esta tablita da la relación de riesgo tanto para el vendedor como para el comprador, pero ello no significa que esas sean las únicas variables que deberemos considerar a la hora de asumir un tipo de contrato. La única variable no es el riesgo, deberíamos asumir otra serie de variables. Continuando con la salida del proceso, tenemos el plan de gestión de las adquisiciones. Aquí estarán el tipo de contrato, la gestión de riesgo, los criterios de evaluación, los documentos de la adquisición estandarizados, las restricciones y supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas, los plazos e hitos de entrega, las garantías de cumplimiento, seguros, formas y formatos para el enunciado del trabajo de adquisición, identificación de vendedores precalificados y métricas. La documentación de las adquisiciones que vamos a tener en esta salida se van a hacer los documentos con los que se van a describir las necesidades para remitirlas a los vendedores y solicitarles sus propuestas. Esto va a ser a través de solicitud de información, invitación a solicitar, solicitud de propuesta, solicitud de cotización. Por último, dentro de la salida del proceso tenemos los criterios que debemos tener para la selección del proveedor. Tenemos los costos totales, el costo es importante, el costo de lo que ellos nos ofrecen. Es la capacidad técnica, los riesgos, que ya esa la vimos anteriormente en la gráfica, el enfoque de gestión, la garantía que nos ofrecen esos vendedores o proveedores, la capacidad financiera de los proveedores. Esto es importante, porque a veces proveedores sin ninguna capacidad ofrecen Villa y Castilla, como dicen, y al final quedamos enganchados. El desempeño pasado, buscar otras fuentes de informaciones de personas que le han comprado a estos proveedores, ese análisis de desempeño es importante, igual que las referencias. Esperando que hayan disfrutado de este video y les haya servido en cuanto a adquisición de nuevos conocimientos en la gestión de proyectos, me voy a despedir una vez más por el momento con una frase de Woody Allen. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.